Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen día, buenas mañanas, buenas noches, cuando lean esto o vean esto. Estamos en modo verano 3, porque 3 es, no, modo verano 1, modo verano 2020, modo verano 3. Bueno, Episodio. episodio. 4, Vamos todavía. pero es modo verano 3, pues estamos en 2021. Y venimos a Rosario, estamos con el señor Juan Guardati, Germán Guardati, Juan Germán, bueno. Juan Germán Guardati. ¿Sabes qué te hace el reflejo de los anteojos? Ahí está. Y- Ahora sí le vemos los ojos. Sí. Tiene los ojos verdes. Ah, ¿tenés ojos verdes igual que él? Sí, ¿no ves? Ah, por eso los elijo. ¿Eh? Y yo tengo ojos negros. Y Matías Flacín. Haga lo suyo. ¿Y cómo estuvo Rosario? Después del huracán de anoche estuvo Sí. genial, divino. Bien. Eh, ¿Qué te podemos preguntar al principio? ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué te podemos preguntar de Rosario? Ah, sobre la ciudad. ¿Me Sí. pueden preguntar el Parque España, el Monumento a la Bandera? No, ya lo tocamos. Todas las cosas que a vos te gustan de Rosario. Sí, o que en las 10 preguntas... Todos repiten lo mismo. Sí. Sí. Yo también te lo dije. Sí. El monumento con una variedad. Hoy vi el barquito metálico, te mandé una Ah. foto cuando estábamos El cruzando. barquito de papel metálico. Sí. Y Sí. Lo tenés que ver a la noche, porque a la noche tiene efectos especiales. muy bien. Y fuimos al puerto, Puerto Norte. a Puerto Norte. ¿Y qué te parece Puerto Norte? Hablemos de Puerto Norte. Me parece que es una oportunidad enorme que tenía la ciudad de crecimiento, porque en realidad lo que ustedes vieron ahora era un punto donde había una desconexión enorme. Por la avenida de la costa, que es por donde ustedes fueron, del centro al norte, esa avenida no existía. Bien. Fue un concurso que primero no, la avenida estaba, pero una parte importante de la reconstrucción de eso, bueno, empezó con Parque España, luego fue desde Parque España hasta los hilos de colores que vieron, que es el Sí. Museo Davis. Eso fue un concurso que se hizo en el año 96, que ganó Marcelo Villafañe. Yo trabajaba era parte del equipo de Villafañe que ganó. Y todo eso fue una reconversión enorme. Sobre todo de recuperación de espacio público, porque todo eso era espacio privado. Y me parece que era una oportunidad enorme que quedó como un poco acotada y chiquita, porque me parece que sobre todo en puntos importantes de conexión. Primero la avenida que es muy mínima, es muy chica, no tiene la escala que por ahí podría haber tenido, debería haber tenido. Es una avenida de 2 carriles para un lado. Piensen que eso forma parte de la circunvalación, De porque paseo. engancha incluso engancha con el sistema el sistema perimetral a toda la ciudad. Entonces es como que la escala queda muy acotada ahí. Y además quedó mucho privado, siguió quedando mucho privado. Vieron las torres esas que están, Sí. que está como el claro ejemplo de lo que me parece que es como una operación pública pertinente y un error sobre lo público. Las torres, estas torres, las primeras sobre todo que se hicieron, que son las torres más altas, cuando llegan a la planta baja terminan con un cerco perimetral, una reja, que produce una enorme desconexión todavía, porque de hecho si vos querés ir desde el centro, teniendo ahora la avenida, teniendo la vereda, un sistema de alumbrado, etcétera, etcétera, hay un tramo como de 4 manzanas, de 4 cuadras, Y despegadas. que no hay interacción. Que no llegas caminando. Vos podés llegar caminando, bueno, pero todo lo sí, que uno pero- necesita para el sostén Ten- público del caminar, Sí, exacto. no lo tenés, porque digamos, tenés paredones de reja de un lado y tenés el río del otro. Entonces ahí hay una fricción que en un determinado momento del día se corta. Se inhabilita. Y se inhabilita, me Naturalmente, parece que- por seguridad, miedo. Sí. Y después sí llegás a Ciudad Rivera, que me parece que es Estación. una súper buena respuesta pública con el emprendimiento privado, ¿no? Porque ahí las plantas bajas de los edificios Son negocios. son negocios y aparte es permeable, porque vos Que es entrás. la intervención de Gerardo Caballero. La intervención de Gerardo Caballero. ¿Y qué te parece la cercha La cercha de Caballero?
Me parece que son como cuestiones como más escultóricas. Me parece que la operación de Ciudad Rivera trasciende totalmente eso. Lo que tengo entendido es que, digamos, eso eran las antiguas cabreadas Sí, de lo sí. que estaba, que Gerardo la giró Está buenísimo. e iba a crecer vegetación. Me parece que se ve mucho mejor con vegetación. Sería buenísimo. Creo que sería como una bomba. ¿Y qué pasó? Que no hubo vegetación. ¿Y por qué le preguntaste hace una hora a Gerardo que lo tenía Porque tenía se me acá olvidó. y me pone, no sé, la maceta chica me parece. O la Hubiese planta sido, no era hubiese adecuada. sido No. genial. Sería No, genial. Sí. Pero bueno, es Está en parte los de la... tensores, está todo. Sí, como pero es buenísimo. parte también de la lucha con la especulación inmobiliaria. Gerardo también contaba lo difícil que fue poder intervenir en ese espacio, las luchas, bueno, hizo toda una intervención que quedó a medias porque, digamos, pudo colonizar un sector, pero otros, viste, no, este mobiliario no, deja que traemos este otro, bueno, acá vas a poner el cantero, no, porque... Por eso te digo que la intervención Bueno, en fin. trasciende los objetos que aparecen en la intervención. Me parece que es tan buena la apuesta, la estrategia de ocupación con los edificios nuevos, de recuperación de los edificios Sí. existentes, cómo llegas al río. En general vos no ves las partes las partes públicas de los edificios privados, o sea, toda la Sí. parte de la amenity, todo eso Sí. queda como Sobrasado. por Bueno. fuera, y eso me parece que es una muy buena intervención, pero al mismo tiempo tenés el balcón. Sí, no ver de la la- estratificación social y eso. Sí, o como esta jerarquía. A ver, son viviendas muy caras las que están ahí. Y probablemente quien usa el espacio público es mucho más diverso. Entonces me parece que esa como... Sí, diversidad. Sí, pero esa cosa de poner como las viviendas más caras al lado de a lo mejor un público que no va a poder acceder a eso, me parece que a veces es como una cosa un poco incómoda. Ah. Y todo eso está como muy bien calibrado, me parece. Entonces termina realmente siendo un espacio para la diversidad. Y toda la propuesta de Foster, ¿cómo te la imaginas? Yo la propuesta de Foster vi algunas cosas porque tengo unos amigos, Verónica Peralta y Gustavo Cepiña, que trabajaron ahí. Que lo vemos mañana. Que los ven mañana. Y también había muy buenos profesionales detrás de eso. Entonces vi algunas cosas y la intervención era más parecida a esto. Es más parecida a Ciudad Rivera. Digamos, ustedes pasaron por ahí. Sí, Es un sí, predio sí. muy grande. Enorme. Enorme. Sí. Sin embargo, ese predio está contemplado que pueda ser permeable. ¿Y te imaginas Y como la- qué va a producir eso en el futuro a Rosario? ¿Lo ves como una buena acción, como que va a ser un desarrollo muy positivo o no lo...? O es una especulación inmobiliaria. Me parece que, digamos, para mí la especulación inmobiliaria siempre tiene que estar. Para mí no es una mala palabra. No, pero creo por que el problema es ejemplo- cuando está desvinculado Claro. de otros valores. Por ejemplo, ahora que en base a eso, o sea, vimos dos intervenciones recién, ¿no? Una es que es la que hizo Gerardo y la otra es la que hizo Solsona. La que hizo Gerardo, abierta a la ciudad, la que hizo Solsona como un gueto. Entonces son dos formas de especulación inmobiliaria. Sí. Una especulación inmobiliaria donde vos decís, bueno, es una buena especulación que brinda espacio público, que bueno, de lo que recién decíamos, bueno, pudo hacer todas estas cerchas así con ese paseo que no le permitieron poner los canteros que él quería, entonces eso no se llenó de vegetación, pero es una intervención que abierta y haciendo ciudad en el cero, digamos, ¿no? Sobre todo porque está en el espacio público. Claro. Sobre todo en estas que están Exacto. en lugares de recuperación de espacios que antes estaban completamente vedados A todos. a lo colectivo. Exacto. Contra la otra especulación inmobiliaria que generó un gueto como si fuera un country donde no tenés acceso, donde el toque del río, que es es exclusivo y no podés pasar, donde todos esos, digamos, esos espacios y ese espacio que queda entre los edificios es solo privado y hasta inclusive el privado no los usa tampoco. Entonces, el tema de la especulación inmobiliaria, como vos decís,
es necesario como para poder desarrollar, pero hay una diferencia entre la buena especulación inmobiliaria y Sí, la guetaria, llamémosle. sí. Yo no sé si eso depende exclusivamente del profesional que está trabajando. No. Eh, pero bueno, acá hay un claro ejemplo de un muy buen arquitecto que logró un muy buen resultado. Es lo de Gerardo. ¿Son coincidencias? ¿No son coincidencias? No lo sé. Me parece que es la estrategia. Gerardo entiendo que laburó mucho para que suceda eso. La intervención de Foster entiendo que va más por ese lugar. Bien. Eh, No, que sería buenísimo, porque Sí. tener una intervención de, llamémosle, de un star, ¿Qué que es en un realidad, star? sí, que en realidad vaya a saber si Foster sabe qué pasa o no en sus proyectos ellos, hoy en día, sí, pero no sé si Foster, pero digamos, el equipo de trabajo, claro, o sea, el modo en el que se trabajó. es una marca, llamémosle. Es una marca, pero estaba muy involucrado Claro. el personal del estudio de Foster con las oficinas locales. Claro, pero bueno, no sería lo mismo tener un Foster público que se abra a la ciudad a tener un Foster que, bueno, se cerró como el proyecto de Solsona, ¿no? Lo que pasa es que también es muy probable que a ver, el europeo tiene como mucho más incorporado el espacio público abierto, el espacio público en realidad, Sí. el uso del espacio público y no tanto la restricción y el dominio de lo privado. Me parece que entonces en ese sentido es más fácil probablemente que las propuestas de ellos puedan Sí, ser abiertas a estas aunque bueno, estrategias. aunque va a depender mucho de justamente del desarrollador inmobiliario, ¿no? Porque vos podés hacer Sí. la propuesta y después te puso, no sé, la reja. Miren lo que tengo acá. Linas. Joseph. Linas. Vino a Rosario Linas. 2 palabras de Linas. ¿Sí? ¿Cuándo cada estuvo uno, acá? a ver. Linas es uno de los en los años, en los 90, cuando yo estaba en la facultad, el grupo R, que era un grupo de arquitectos rosarinos, estaba Rafael Iglesias, Marcelo Villafañe, Gerardo, D'Angelo, Sánchez Hermelo, no me acuerdo, Pitu Fernández, que actualmente es el presidente del Colegio de Arquitectos, y no me acuerdo quién es más. Traían, invitaban a arquitectos, hubo varios ciclos, y uno era de arquitectos españoles. Y traían, era una vez por mes, venía un arquitecto, ellos pagaban. Era la este época que grupo. también trajeron a Miralles, por ejemplo. Claro, a todos ellos. El de Miralles me parece que fue. No, sí, Miralles también. Miralles, Bru, Linás. Después hubo otro grupo que vino. No es, me sale Chipperfield, pero no es Chipperfield. Es otro que lo tengo por acá en la croquis. Otro de los holandeses. No, Chipperfield ya sé que no es holandés. Pero uno de los holandeses que no me. No importa. Bueno, mucha gente. Y Linás vino. Y... ¿Qué? ¿Vini más? ¿Alguno de esos? No era Vini No. más. Es el otro. Te juro, me levantaría para ir a No buscar es el. Nistlige. No, no de Leandriedich, no. ¿Ball Wilson? No, No. Ball Wilson no. Ese que me está faltando. De Uno la que es sala más son que tiene alemanes. en Rotterdam, que tiene Owen esas Wilson, torres oh. de ladrillo con las ventanas. Bueno, está la croquis por ahí. No me ve nada. Bueno, vamos a. No importa. Acá hay una cita. Ya me acordé. Cuando el arquitecto centra su trabajo en el terreno de la forma, creyendo que puede manipularla libremente, acaba metido como en un terreno pantanoso del que no puede salir, por mucho que quiera hacerlo tirando de su propio caballo. Y su arquitectura acaba, imitando la realidad y en consecuencia contribuyendo lamentablemente a su opacidad. Bien. Ginás, cansado de la normalidad de estos temas y de su seguridad, confiado, se somete al peligroso experimento de hacer presente, fragmentar y jugar con el programa dado, con un solar imposible, una propiedad díscola, un cambio de presupuesto o una normativa olvidables, para una permanente renuncia al objeto arquitectónico acabado, redondo. ¿Qué les parece eso? ¿Qué sienten? Bueno, es un poco como... El texto se llama Una permanente renuncia de Juan Antonio Cortés. Es un poco el tipo de arquitectura que hace, que es una arquitectura disruptiva. Yo veo algunos puntos
De lo que salvando estamos las hablando. distancias, no, con lo que decía Juan de la actividad profesional que desarrollaba Marcelo Villafañe, ¿no? Lograron una amistad de Villafañe y Linás. Hay como una cierta búsqueda disruptiva para desarrollar los diferentes programas. Qué interesante esta esquina. Sí, está buena. Esos edificios son divinos, como cómo encajan cómo logran meterlo en la ciudad y da la vuelta y engancha. Sí. Cómo recompone, digamos, cómo aporta a la cuestión urbana. Acá dice algo, mira, desafiar los vacíos, justamente por este texto. Los interiores de los edificios de Ginás están dotados de una cualidad espacial que es el producto de múltiples factores, entre ellos el atractivo manejo de la iluminación natural y la relación que establecen con el espacio exterior y con los elementos naturales o artificiales que los rodean, la riqueza de los cambios en la dimensión espacial, juego de comprensión y dilataciones. Sí, Está muy bien. Ahí lo tenemos. porque me parece que justamente amplía este concepto del trabajo formal. El trabajo formal me parece que está como muy linkeado estrictamente a la operación geométrica o a la operación matemática. Y los laburos que hacen ellos, como lo que hacen, como el trabajo de Marcelo, son trabajos como muy espaciales, o en realidad hay un manejo formal, pero que al mismo tiempo está evaluando otras dimensiones de la arquitectura. Entonces me parece que no queda atrapado solamente en la operación geométrica o en la operación formal. En Bien. España era increíble verlo como el procedimiento, porque digamos, son obras que tienen mucha presencia material y formal. Entonces uno piensa que la operación va por ese lado. Me parece que la operación es tan amplia. Pero claro, obviamente, el único registro que nosotros tenemos es el morfológico. Sí, Táctil, lo que pasa es que bueno, también en ese desarrollo morfológico hay como una apropiación del lugar donde se inserta, ¿no? Entonces es como que vos lo ves en una maqueta abstracta sola y decís, bueno, tiene todo un trabajo justamente morfológico que vos cuando lo ves inserto en el lugar es pertinente, digamos, ¿no? Sí. Qué lindo esto. Pero el análisis muchas veces como que sí. se acota a determinados aspectos. Y me parece que en tipos como este, el procedimiento el proceso de gestación de la obra es enorme. Y es como de Sí, sí. ebullición. Bueno, ahí hay un techo Villafañe, ahí abajo. Y bueno, Villafañe- tiene contacto. Villafañe Sí. tenía mucho contacto con Linás. Fíjate, hay unas obras ahí más adelante, un museo sobre todo, que tiene así como una cuestión más disruptiva. Porque se puede hablar como del techo Villafañe, ¿no? De las cubiertas Y Villafañe. capaz que acá sí, seguramente habrá más gente que labure sobre esa línea. No, porque Pero hacerlo con la elegancia o con la buena factura como lo hacía Villafañe, me parece que muy pocos. Vos ves obras que se le pueden llegar a parecer a él, Sí, también pero no lo logran. a ver, hay una realidad, o sea, con los recursos tecnológicos que tenemos acá. Porque Sí. esto, o sea, vos vas a Europa y decís, bueno, empiezas a mover techos, hay toda una cuestión tecnológica que nosotros no la tenemos. esta imagen de Y abajo que, es muy y buena. que de alguna Sí. manera intentar ese juego morfológico acá, bueno, es un doble mérito, ¿no? Sí. Sí. Hablando por total, nadie nos escucha. Snojeta, por ejemplo, ¿no? Es Noeta. Snoeta, con las cubiertas caminables, ¿no? La ópera de Oslo, ¿no? Sí. No, ¿está acá o no? No, pero esa cosa, ¿no? De que A mí muchas veces me gusta ver las edades que tiene cada arquitecto y para ver la posibilidad si uno fue mirando al otro o no. Sí, Porque en el caso que vos decís de Linás y Villafañe, eran amigotes. eran tipos que producían en conjunto, en el sentido que estaban operando en el mismo momento y que uno podía conocer la obra del otro. Y conocerse entre sí Porque mismos. se conocían, Y hablar se por visitaban teléfono. y habían visto sus cosas.
Entonces es probable que haya algo en la producción. Sí, pues que son tus sea amigos. Pero aparte si te interesa, ¿por qué no vas a producir Obvio. algo equivalente? Y hay gente más joven que también mira. O sea, a mí me parece que que el concepto de creatividad es como la reformulación de preexistencias. Bueno, sí. Mira, Siempre. bueno, hay gente que cree que no. Hay gente que cree Sí. que es una cuestión más de iluminación o de inspiración y que lo que produce no tiene, digamos, es completamente un corte y es completamente Sí, un ser autista. nuevo. No, pero como algo nuevo. Sí, sí, sí. Y en realidad, cuando vos empezás a investigar arquitectura preexistente, hay tantas cosas hechas que lo nuevo Eso es siempre buenísimo. encuentra como una Sí, referencia ese al es al bueno, anterior. esa Este es buenísimo. Entonces cuando decís los de Meta, ¿cuántos años tienen los de Meta? Tendrán 50 hoy. Sí. Pensá que no han mirado. Y además hoy, digamos, hoy es muy fácil Sí. que tu obra, ni siquiera siendo muy buena, pueda Sí. ser conocida. Puede ser visible. Sí. Puede ser visible, conocida, Sí. que alguien que la estudie. ¿no? Mm. Hoy mismo en las universidades de cualquier parte del mundo, sea cualquier obra como bibliografía. Mm. Porque se puede acceder, porque tenés los planos, porque puedes contactar el estudio. Entonces imagínate si un tipo que tenga 40 años. ¿Y vos cómo accedías? Yo los otros días ¿Cómo accedías como alumno nada a todo esto, a este No mundo? accedían. Bueno, accedían, por eso fue tan importante El grupo R. el grupo R que traían todos estos tipos que nosotros los veíamos en ese momento y punto. Porque después no accedías a otra bibliografía. Y nosotros no teníamos nada. Yo creo que las croquis las empecé a comprar más o menos en ese momento. Los 90. No había libros. Yo me acuerdo que cuando estábamos en cuarto, quinto año, Morfosis era como... Sí. Morfosis. Vos entrevistaste el otro día, no me acuerdo el nombre del arquitecto, Sí. que dijo exactamente lo mismo que lo que me pasaba a mí por lo menos. No teníamos acceso a como esa nueva producción que había. Era como que existía hasta Mario Bota, Richard Meyer, Bota, estaban como esos libros en biblioteca. Y de todo lo que aparecía nuevo, Morfosis, Moss, Top Himmelblock, hasta Tadabando, Steven Holl, de eso no había absolutamente nada. Van Berkel. Y me acuerdo que hice todo, durante, no sé, creo que cuarto o quinto año hice todo el proyecto con algo que había salido, con la entrevista que había salido en el Cronista Comercial sobre Morfosis. Yo lo había visto Morfosis en una bienal, la que hacía Bloomberg, del 93, 94 por ahí, y me había quedado completamente fascinado con lo que había visto. Pero claro, lo vi ahí, punto. No tuve acceso no más. podías googlear. No podía googlear, no había un libro en la facultad. Sí. Nadie tenía un libro para prestarte. No era tan común que uno pudiera tener acceso a personas que vivieran afuera. Porque hoy o sea, qué sé yo, ahora Sí, tenés amigos que viven afuera y sí. te conectás. Y vos sos docente Yo soy docente. de la Facultad de Arquitectura de acá. Sí, la guay. Sí, muy bien. Y lo que te iba a preguntar, y ahora, a diferencia nuestra o tuya, nosotros no teníamos alcance a esa información. Y hoy hay una sobredimensión del alcance de la información. Hasta a veces no sabes si entras a un Instagram y no sabes si la foto es del arquitecto, es de la página que publica cosas del arquitecto, entonces no sabes si ese usuario es el arquitecto o es un tipo que genera imágenes Sí, un fan, copiadas. un fan. Sí. Y entonces vos al alumno, ¿cómo lo educás para decirle, bueno, mira, tenés que buscar, pero también te tenés que... no es el Insta, ¿no? ¿Cómo se equipara esa sobreinformación? Nosotros lo que hacemos en la facultad, en la asignatura de la que yo soy titular, lo que hablamos específico, obviamente damos bibliografía, que puede ser texto o puede ser obra, pero lo que planteamos más es la idea, intentamos instaurar la idea de los casos de estudio y de ver cómo se valida la información. O sea, nosotros damos bibliografía de referencia, que es como lo mínimo que los chicos tienen que trabajar. Ellos tienen que proponer y ellos tienen que rastrear, y el acompañamiento que hacemos nosotros es en cómo se valida esa información, justamente para lo que vos decís. O de Esta golpe foto encuentran un PDF de un ¿Dónde sacaste el PDF? paper que no sabés si es
un alumno de tesis, si es un alumno de secundario. ¿De dónde lo sacaste? Una cosa es si lo sacaste de Google, si lo sacás de Google Scholar, si lo registrás del libro, si lo registrás de la propia página de O un tipo del que tiene un arquitecto, o de foro. un crítico. Bueno, todo, o sea, lo que nosotros hacemos es operar ahí. No en decir esto sí, esto no. Perfecto. Sino en acompañar en la validación de la información. Porque creo que hoy en día la información en sí, para mí como docente no es la preocupación. Porque la información hoy la podés tomar. Lo que me parece mucho más interesante con un estudiante es acompañarlos en eso. En que sean cuidadosos. En la investigación, sobre todo. Lo que pasa es que la investigación ya es como una palabra mayor, pero bueno, un rastreo, una cosa como un poco. No. Aún No, porque- lista casual que vos haces de Instagram o de Pinterest, pero que en ese momento vos tengas una actitud crítica frente a lo que estás haciendo. Quiero ver algo porque quise ver fachadas de bares, pongo en Pinterest y me sale un montón de cosas. Pero que ellos puedan como empezar a generar su construir personalidad sistemas propios, también. su personalidad basada en la posibilidad de fundamentación de eso que están haciendo. Bien. Y de tener una capacidad crítica de lo que están haciendo. Sí, pero Y ¿por no, qué sonar nostálgico, ¿no? De todo tiempo pasado Eso fue fue mejor. No, nosotros No, ya sé, para no sonarnos eso. Nosotros tuvimos como una dificultad en buscar información. sí. Ahora capaz que tienen la dificultad de saber, saber si esa- seleccionarla? Ser precisos. Claro, Claro. y entonces como hay una dificultad. Sí. Tenemos una dificultad siempre. Pero ¿cuál es el equilibrio entre nuestra dificultad y la de ellos de ahora? ¿Ves que a dónde nos sobrepasamos? Me parece que siempre es esta cuestión, esto de la actitud crítica, porque antes nosotros, a lo mejor teníamos, no es que había menos información, había un montón de información. Porque Pero si vos no. ibas a la biblioteca de la facultad estaba atestada de información. El tema era la actitud con la que uno se enfrenta a la información. En aquel momento vos podías agarrarse un libro de Le Corbusier de mí, copiar y te iba a salir igual y listo. O buscar algo novedoso y listo. Pero el tema es cómo vos entras a ese universo de búsqueda y de rastreo. Si lo buscas ¿Con empatía o no? con empatía, pero para mí es la actitud crítica, Sí. para lo que vos estás haciendo, no tomarlo ni como una verdad absoluta, el que sea, ni como un momento estático, o sea, es un momento de un proceso que vos estás teniendo que es personal además. Y, Vos lo haces crecer o no. y tenemos otro español. También vinieron. ¿Bien? RCR vino. Vino RCR, pero Mira. vino ahora. Sí, vino ahora. Y hay una arquitecta de la ciudad que se llama Constanza Torio, que estuvo trabajando durante muchos años en el. ¿Cuándo en el estuvieron estudio por de acá? ellos. Habrán venido hará 3, 4 años, me parece. ¿Y qué relación o qué avanza Todo hay pasa Sí, por todo Rosario. ¿Y qué relación y avanza hay entre Ginás y RCR? ¿Hay un punto de unión? ¿Hay algo que piensen? ¿O son dos cosas totalmente diferentes? ¿Dos tiempos diferentes? ¿Dos posturas, dos formas? No, yo creo que la postura es similar. Lo que cambia es la morfología y la materialidad. O sea, creo que, a ver, tampoco hoy por hoy es muy diferente la forma que tienen los arquitectos de aproximarse a los Mirá cómo problemas. cambiaron acá, el cubito. Sí. ¿Cuál es la casa de? Sí. Esa casa ¿Te gusta? me fascina. ¿Por qué? Y bueno, ahí está también la empatía que uno tiene con distintos autores. Sí. Yo me siento como mucho más cómodo con arquitectos como estos, que son más sintéticos en los elementos, más rigurosos, más estructurales. Hay menos cosas. Bien. Menos bueno. cosas más que tienen que resolver muchas más. Son, O sea, más, hay pu- menos- son más puristas, digamos. Sí. A todos La los... diferencia es que capaz que pueda ser esa, el lenguaje con el que operan. A todos los... No el lenguaje arquitectónico, sino el lenguaje en general, las palabras que utilizan. A todos los episodios modos verano, estoy preguntando lo mismo. Capaz lo podemos mantener durante todo el modo. Que es, bueno, Adolf Loos dijo, el ornamento es un delito. Y ahora lo podemos
puedo hacer una reinterpretación. Sí. Es decir, ¿el revestimiento es un delito? Depende cuál. Bueno, depende cuál, pero normalmente... Ahora, los que sugiere Mirta Legrand en su programa son delitos. Sí. Esos son delitos. No, porque hablaste de minimal, de la materialidad, del estructuralismo y ahí el revestimiento no aparece. A mí me cuesta, vos sabés que me cuesta, pero tiene que ver con por una formación, como que el revestimiento es delito. Pero la realidad es que cuando vos estás en obra es como todo el tiempo, o sea, la idea del revestimiento. Salvo que vos estés, no sé, haciendo en hormigón, o en ladrillo visto, o en madera. Bueno, vos tenés una casa... Bueno, pero aún en madera, la lógica es como la del revestimiento, como la del... Haces algo que luego lo cubrís, y luego lo cubrís, y luego lo cubrís. Vos tenés una casa que era cruda, toda hecha en hormigón armado. Bueno, obviamente ahí no hay delito. No. Porque no hay ornamento. Y no hay revestimiento. Bueno, ¿cómo tomás ese, por ejemplo, no sé, se me ocurre ese caso, como alguno de tus edificios, cómo tomás, por ejemplo, esa visión, en este caso en particular de esta casa, donde, bueno, la crudeza del material es la que también resuelve la estructura, la forma y los espacios, ¿no? O sea, ¿cómo es algo con lo que igual, digamos, es anecdótico en tu proceso que se dio en ese caso, o es algo con lo que, mira, no, voy probando cosas en base a esa línea? Pensando en esto del ornamento, del revestimiento, si el revestimiento es un ornamento, bueno, ese es un caso crudo, ¿no? Donde sí, no hay revestimiento. Lo que me empezó a pasar es que en las obras de arquitectura, a mí ahora me interesa mucho más, no en el momento que termina la obra, sino en todo el tiempo posterior de la obra. Entonces, las primeras obras que hicimos, que estaban como mucho más ligadas a una arquitectura con un determinado alineamiento, una arquitectura blanca, limpia, o sea, como que toda esa limpieza siempre estaba asociada a un determinado, o por lo menos en un proceso inicial mío, a un determinado modo de operar. Y las casas en los barrios cerrados, las casas de perímetro libre, en el medio del campo, cuando las revestís, porque las pintás, o porque le ponemos un revestido de frente, o las revocás, se hacen mierda en muy poco tiempo. Entonces, digamos, viste, hay como un envejecimiento que puede ser maravilloso o no, o tremendo. Y eso también es un delito. Que una casa envejezca o se deteriore muy rápido. No que envejezca, sino que se deteriore. Entonces ahí es donde me empezó a interesar un poco más ¿Y qué diferencia hay envejecimiento y deterioro? Envejece todo, es inevitable. Terminaste y envejece. Pero una cosa es envejecer, no sé, pongamos, me hace el chongo, me digo como Sofía Loren, o sea que hay como hay en ese envejecimiento una aptitud, pero hay como un devenir lógico, sí. Hay un proceso lógico. No, que es una conservación de la belleza, porque Sofía Loren era bella de joven y es bella. Está bien, de adulta. Lo que pasa es que con el ejemplo que dice se distorsiona todo, pero bien. Cualquier persona, poné que no sea una bomba como ella. El centro sur de Álvaro Siza en Rosario, por ejemplo, que está envejeciendo, deteriorándose, ¿hay qué es? Y me parece que hay un... O sea, el problema para mí es cuando los procesos se desvinculan. Bien. O sea, cuando el deterioro es mucho más rápido que el envejecimiento, ahí pasó algo. Pero digamos, cuando hay un acompañamiento lógico, me parece que la obra resistió, está bien. Hay toda una arquitectura vieja, porque ni siquiera es de estilo, pero no sé, arquitectura de principio de siglo, que ha resistido muy bien. Sí. La arquitectura tradicional urbana de fachada antigua, como el Dura, que yo, en general ha resistido muy bien el proceso de envejecimiento. Bueno, hemos pasado por la casa de Scrimaglio y parece puede estar sí, hecho ayer. Es más, si la hidrolavaran. La de Scrimaglio es una casa de los 70, 80. Y parece. Bueno, a mí tiene como eso 40, es lo que me 50 resulta años más mismo. interesante. Ni el material, ni me interesa eso, porque inclusive hay casas que están revocadas y que han envejecido y que el verdín colabora.
Bueno, el Centro Gallego de Santiago de Compostela de Arocisa, ¿no? Que ¿Vos las viste? Todas esas obras que me Negra estás diciendo, está ¿las esa viste? obra. sí, están no Negra. las vi. Porque yo no Bueno, sé está cómo- negra igual bueno, que todo el perímetro de Santiago de Compostela. Bueno, sí. Bueno, esa fue una discusión que una vez tuve ¿Con Arocisa? con con nuestro amigo Roberto Colombo. Ah, verdad, Colombo. Sí. no. Que bueno, que era el tema de que él decía, no, qué sé yo, mostró una foto que tuve y yo le dije, bueno, sí, todo bien, que se parezca a la piedra y al Exactamente entorno, pero una hidrolavada de vez en cuando no le viene mal. Bueno, es como una inyección de Pero colágeno. el tema es cuando la hidrolavada la haces porque sí, pero cuando la obra no, o sea, requiere sí o sí la hidrolavada. Pero igualmente el deterioro me parece que trasciende una Sí, hidrolavada. sí, sí, totalmente. Porque digamos, esa Sí. cosita... Sí. Estamos hablando de no pasa maquillaje, nada. llamémoslo. Igualmente lo del ornamento o el delito, para mí es cuando es como... Cuando Está sobreactuado. está sobreactuado o cuando está mal usado el ornamento. Porque para mí el ornamento no es un delito. O sea, de hecho... ¿Sos ornamentoso? ¿Ornamental? No porque no puedo, no porque no puedo, va contra mis principios, pero por otro lado, o sea, porque no me sale. A mí hay cosas ¿O que sos no me salen. revestimentista? Pero ¿Sos también, revestimentista? soy revestimentista, no porque no me sale. Bien. Pero vos ves, yo soy como, en este momento de mi vida, siempre me planteo esto, ¿por qué iba a decir como Mirta Legrand, a la gente, pero las personas que no son arquitectos, un usuario El cualquier, ciudadano. el pueblo, le gusta tanto la casa vieja, la casa chorizo, la Porque casa con tiene moldura. altura. Hay algo que que no hemos logrado. Ah. Que no hemos logrado como arquitectos de Y la porque contemporaneidad. le gusta la No- altura, los techos altos. no sé qué es. Sí, pero también hay una cuestión que tiene que ver con Con la pesadez. algo del ornamento, del trabajo. Hay de algo que en general, de modo masivo, la arquitectura Sí. contemporánea no lo logra, no Sí, lo ha logrado. nunca nadie No sé. dijo, me encanta vivir en un monoambiente moderno. Bueno, claro. Tipo, nunca O en de- una casa que sea piso de hormigón, pared de hormigón, techo de hormigón. No. Es menos. tipo, somos nunca menos. nadie dijo, A mí me, qué feliz que soy en un monoambiente. Bueno, nada, pero es eso ya cultural también. Sí, capaz que eso es más por el metraje. No, bueno, pues una casa chorizo o una casa antigua, Bueno, es son más, los mismos metros no, cuadrados. pero a veces, no son los mismos no, metros pero a veces le cuadrados. ponen 4 entrepisos ¿no? Bueno, pero Está ese bien, es el bueno, mismo caso bueno. del techo con tejas. Estamos hablando del ornamento, te fuiste Sí. por otro lado. Sí, bueno, obvio. Yo, siempre digamos, me- iba más a la cuestión táctil o del manejo de la superficie, ¿no? Ya porque ahí si no se desvirtúa. Bien. Yo voy a esto como de la empatía con con determinados elementos de la arquitectura de un momento y de la arquitectura de otro momento. Y después, la próxima es, la que siempre estoy preguntando, pensando en categorías italianas, ¿sos renacentista o barroco? Justo italiano me tenés que decir a mí, que soy Guardati y yo hice un bar que se llamaba Odio Roma. Odio Roma. Odio Ah. Roma. Pero sos, Yo le puse el nombre, hice el logo, todo el bar, tengo una anécdota con Vanessa Patti, que es mi íntima amiga, que es, los dos decimos siempre que odiamos Roma. Fuimos los dos juntos a Roma y al tercer día nos fuimos porque dijimos, esto está todo roto, horrible. Entonces, bueno, justo me tenía que preguntar algo italiano. ¿Pero sos renacentista o barroco? No sé, ¿Sos ornamental o no ornamental? creo que lamentablemente soy renacentista y me gustaría ser barroco. Bien. Me encantaría ser barroco. Me parece que los No, barrocos... siempre hablas bien de Almodóvar. Bueno, ¿ves? Ahí tenés. Pero, Pero también me gusta... Almodóvar es un barroco. Obvio, Almodóvar por es eso. barroco. Pero también a mí me gustan muchísimo las... ¿Cómo me gusta Almodóvar? Primero porque... A ver. Es como un icono gay. Entonces yo no te puedo hacer otra cosa. ¿Qué crees? O sea, toca una fibra. Creo que lo hablamos en su momento. Hay cuando tocan determinadas fibras, viste, como que todo como el cuerpo ético que uno tiene armado va para otro lugar. ¿Y por qué? ¿Y por qué si es un icono gay lo tenés que aceptar como...? No tenés que aceptarlo. A mí Sí. me toca porque empiezan a haber temáticas que me resultan interesantes. Igualmente a mí lo que me encanta es cuando yo encuentro alguien
lo que, digamos, que produce, ya sea como un cineasta o una persona que arma su casa, en donde todos los elementos que puso en el juego de la escena funcionan. Y funcionan con la persona. Entonces, cuando vos encontrás eso, hay una cadencia que es, para mí, es lo que construye la atmósfera en la arquitectura, y para mí es cuando está genial, sea lo que sea. Y creo que Almodóvar logra eso. Entonces, ¿por qué me gusta Almodóvar? Porque primero porque tiene una vasta producción, entonces a mí me parece que vos podés decir, soy fan de un director de cine cuando viste 10 películas de ese. Sí. Porque no podés ser fan de un director de cine que hizo 2 películas. No. Entonces, bueno, cuando vos agarras Salvo que esas bueno, dos sean geniales Sí, bueno. pero bueno, también me encanta Woody Allen, y Woody Allen no es barroco. Porque No, Woody Allen es clásico. Es también, pero él americano filma clásico. o sea, las películas de él podrían estar filmadas con un celular, porque digamos, Sí. no hay como los escenarios son escenarios reales, filma muy bien, filma la ciudad, o sea, filma el espacio que tiene, no hay como una reelaboración como la que hace Almodóvar. Y también me interesa, me encantan películas, por ejemplo, el cine argentino a mí, como el de Sorín, que son películas lentas, me encanta, el de Lucía Puenzo, que son producciones muy mínimas en cuanto a las escenografías, las puestas, la iluminación, también me gusta. Bien. Estamos 40 minutos, así que última pregunta, últimos minutos. ¿Y qué se te puede preguntar? A ver, pensemos. Pensar alguna pregunta última. Terminamos con- ¿Una? Sí. O varias. Porque No, después me retás. No, una. ¿Cómo, Te pone el barbijo. sí. O sea, estamos pasando el ¿Cómo ves tiempo, estamos mal. posicionada la arquitectura rosarina a nivel país? Yo escucho como todo el tiempo que de afuera hablan como mucho de la arquitectura rosarina. Yo valoro mucho la producción que se hace, que hacen mis compañeros. Me parece que es una muy buena producción general. Yo no sé si no le encuentro una identificación personal a eso. O sea, me parece que hay como un universo muy grande de lo que se está produciendo en Rosario. Pero también veo que en muchos otros lugares hay en muchos lados que se producen muy buenas cosas. Por eso me cuesta cuando hacen como esa interpretación sobre la arquitectura rosarina. Veo muy buena producción en Rosario, pero también la veo en Córdoba, también la veo en Buenos Aires y en otros lugares, en el sur, en todos lados me parece que hay una producción. Lo que a veces no veo en general es como una cosa, como con una impronta. Cuando vos ves la arquitectura brasilera, ves como la impronta brasilera. O sea, es un problema de identidad. No hay una identidad. A mí me fue como cuando yo estuve en la Bienal de Pamplona del 2011 y era como re contundente. O sea, lo que produjeron los brasileños era muy homogéneo, los estudios que eran de Brasil, los chilenos también, y los argentinos eran como muy variados. O sea, los 3 que habíamos ido eran muy variados. No sé si había un punto en común tan fuerte. Y siempre le preguntamos a los demás sobre la arquitectura rosarina. Y a un rosarino le preguntamos, ¿y la arquitectura porteña? ¿Es un referente? ¿Te interesa? ¿No? ¿Te gusta? ¿Sí? Específicamente porteña, No sabría definir cuál es la arquitectura porteña. La arquitectura porteña es la arquitectura como la de los grandes emprendimientos, como no sé, como el complejo de viviendas de la Villa Olímpica, o es el edificio de escala más chica de si es de la Villa Palermo. Olímpica estamos fritos. Si nos Bueno, no identificamos sé, con eso. porque me parece que hay como una necesidad de identificación. Yo me parece que está, o sea, en contraposición a esto que decía antes de que la Pero, por brasilera ejemplo, vos te das cuenta. nosotros venimos acá y estamos contentos de ver estas obras, ¿no? Vos vas a Buenos Aires y estás contento de venir ver los arquitectos contemporáneos tuyos a ver qué hicieron de lindo. Como yo a veces acá lo veo entre ustedes, como, fuiste a la Regada, fuiste a la Campodónico, están como... ¿Y con Buenos Aires vos sentís eso? Lo que como... pasa es que entre nosotros, digamos, hay muchas camas que están como muy cosidas. Porque, digamos, nosotros, a ver,
hay mucha gente que produce, pero bueno, entre los que producimos muchos somos amigos, conocidos, nos visitamos, tenemos relaciones personales, hay una cuestión de la escala de la ciudad que permite que haya como un tejido, Una red. en distintas camadas. Nosotros hemos trabajado en estudios de tipos más grandes, Villafañe, Caballero, Pantaroto, Rafael Iglesias, entonces ahí es como que se empieza a coser en horizontal y también en vertical, y gente más chica a nosotros también sucede lo mismo. Entonces hay como una red de valoración entre todo lo que producimos. Y eso los transmiten a nosotros. Capaz que eso es lo que se transmite, digamos. Sí. Muchas veces me llaman y tal y digo, sí, mira, hablo con... Sí, también hay una escala que obviamente al ser Buenos Aires es muy grande y es muy anónimo. Acá quizás es una escala más amable de la ciudad que permite también otro tipo de relaciones. Igual en Buenos Aires hay mucho, entonces a mí, por ejemplo, me encanta Buenos Aires, me encanta el edificio ustedes tienen como hay como un tipo de vivienda que me encanta, que es el del bloque de adelante, el bloque atrás, con la unión en el medio, y me encanta ver eso. Yo miro tus edificios, o sea, hay mucha gente que me gusta. Adam O'Fide, Ana Smooth, o sea, hay mucha gente que me interesa ver. Y bueno, estamos en 46 minutos, así que nos tenemos que despedir ahora mismo, porque se corta todo. Y bueno, muchísimas gracias por recibirnos en tu estudio, Gracias por visitar recibirnos. Rosario. por venir y además, bueno, sos un productor beat y Bien. me has ayudado un montón, así que eso también está bueno. Es muy lindo lo que recalcar. hacen, así que genial. Así que bueno, estaremos en contacto Dale, todos los días. Así que bueno, muchísimas gracias. Chao. hasta luego.